Gracias a los músicos y al praise team, amén. Hay que hacer una velada de canto y ahí nos la bajamos toda la noche cantando, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, el capítulo número 15 del Evangelio según Lucas. Y solo el verso 7 lo voy a leer. Y vamos a darle al Señor nuestro Dios nuestro corazón una vez más en la lectura de la palabra. Y que el Señor nuestro Dios nos bendiga con lo que Él va a hacer hoy con ella. Amén. Lucas capítulo número 15 y verso 7 solamente, para la gloria y para la honra del Señor nuestro Dios. Voy a esperar que lo tengan, que lo abran allí en su Biblia. Muy bien, ¿todos listos? Lo vuelvo a repetir, Lucas 15, 7, dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Alguien dígale al Señor: poderoso y amoroso Padre celestial, por la grandeza del nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en esta mañana. Danos, Señor, mi Dios, revelación, entendimiento. Danos, Señor, mi Dios, tu bendición a través de la presencia y la gloria de tu Santo Espíritu. Que todos hoy seamos prosperados, bendecidos y guardados por la grandeza de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hoy en este día alguien podría estar de acuerdo conmigo de que la predicación de este día, yo había pensado cuando hacía el plan de púlpito hacer parte 1 y parte 2, pero después, aunque miré eso muy atractivo, después me vi movido a poner solamente un título o un tema en la predicación pasada y uno absolutamente ahora en este día. Porque la semana pasada se estaba declarando en el título de la predicación, ¿verdad? Jesús te está buscando. Y hoy en mi título es: un pecador se arrepiente. Y aunque parece casi lo mismo, obviamente no es exactamente lo mismo. Hoy voy a hablar de un concepto, hoy voy a hablar de la gran bendición que Dios quiere seguir extendiendo a la humanidad perdida. Gracias, mío. Pero también quiero hablar de la aptitud de nosotros hoy, los que por la palabra de Dios somos llamados justos. No por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino por lo que el Señor hizo en nosotros. Yo jamás admitiré que yo soy justo, yo solo, por mi obra, por mi esfuerzo, por mi carisma, por mi dedicación o mi entrega. No, yo hoy, si alguien viene y me llama justo, especialmente Dios, tengo que reconocer que hubo una justicia poderosa y verdadera, única, sin precedentes, sin igual, que me ha cubierto. Y eso es lo que hoy me categoriza a mí como una persona justa. No hay un solo hombre que venga a ser justo por sí mismo o por lo que él o ella puedan hacer. Pero venimos a ser justos porque a nosotros se nos ha hecho justos. ¿Con qué? Con su rico amor, bondad, misericordia, el derramamiento del poder de su gracia. Eso es lo que nos hace justos. Entonces, hoy ese va a ser el desarrollo de esta prédica, que es cómo nosotros actuamos hoy que ya lo tenemos. Cómo actúa una persona que después de haber vivido en una posilga y de haber sido un menesteroso, cómo actúa si llega a ser de un día para otro multibillonario, no millonario, billonario. ¿Cómo va aquel a reaccionar? Se acordará de los pobres, mirará con alegría a aquellos donde un día él estuvo. ¿Qué va a hacer aquel? O simple y sencillamente le cambió su mente, su corazón, le cambió su forma de ser, su sentido de la vida, porque esto es muy importante. ¿Sabe usted que hay en el mundo muchas personas que han llegado a olvidar lo que un día fueron cuando fueron pequeños, lo que un día tuvieron y que ahora obviamente no se puede ni comparar? Pero es importante eso. Yo siempre le decía al Señor: ¿por qué permitiste tanto tiempo, Señor mi Dios, que pasara en mi vida para que tú te revelaras a mí? El Señor un día me dio a entender para que tú le hables a alguien que tiene estas necesidades, porque tú entraste a estos vicios, tú sabes cómo hablar, tú sabes qué decir, tú sabes lo que aquello te provocó, tú sabes lo que aquello, cómo destruía tu vida. Entonces ahora tienes en ti ahora la experiencia y tú puedes ser un ejemplo de una transformación, de una regeneración, de que hay poder en mi nombre para que la persona sea regenerada. Yo hoy le quiero decir a usted, si no digo nada bien en el resto de la predicación, pero usted que necesita al Señor, crea lo que la Biblia dice en Lucas
capítulo 4 y verso 19, la Biblia declara, y esto es obviamente un tiempo, no habla de un tiempo como de un día o un mes o un año, sino que habla de una temporada que el Señor nuestro Dios estableció. Y lo que dice la palabra, cuando el Señor Jesucristo está hablando, haciendo referencia de Isaías 61 en ese contexto, dice la Biblia claramente que Jesús declaró a predicar el año agradable del Señor. Hoy es este año, son 365 días según nuestro calendario gregoriano o 360 días según el calendario hebreo, pero este año agradable del Señor es una temporada, es un tiempo que Dios nuestro Señor tiene obviamente el tiempo puesto para que la humanidad que escucha se salve, el que oye reciba de parte del Señor. El Señor nuestro Dios un día concluirá este tiempo y se acabará, pero hoy todavía se predica el año agradable del Señor, el año agradable donde Él ha deseado hacer misericordia a la humanidad, donde Él ha venido para bendecir obviamente a las personas, donde Él está para darle a la gente mucha bendición en su glorioso nombre. Hoy lo que yo leí obviamente es una realidad. En el capítulo 15 del Evangelio según Lucas, empezando en su contexto del verso 1, 2 y 3, estas fueron las palabras que el Señor nuestro Dios hizo en respuesta por ver la actitud de unas personas que estaban allí, personas que obviamente en su mente y en su corazón ellos se sentían y ellos creían que eran diferentes a todo mundo, pero ellos estaban fallando. Por eso el Señor nuestro Dios les habló, porque si vamos al verso 1 del capítulo 15 de Lucas, miremos lo que dice la Biblia para poder entender qué es lo que el Señor nuestro Dios estaba haciendo del verso 7 al verso 10 y del 10 hasta el verso número 18. Y lo que está pasando ahí, dice la Biblia, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso es lo que estaba pasando. O sea, todos los hombres publicanos y pecadores, como se predicó la semana pasada del Evangelio de Lucas capítulo 19 y el verso 10, donde obviamente Zaqueo recibe la bendición de que él era salvo por el Señor. El Señor le habló, un hombre rico le quiso regresar lo que había defraudado a la gente que defraudó, y a unos dijo, se los voy a regresar cuadruplicado. Algo impactó la mente de aquel hombre, cuando decíamos el otro día, ¿verdad?, que el corazón de aquel hombre que estaba sumido en el pecado, en la inmundicia y en la maldad, fue obviamente algo contundente lo que él habló, lo que él oyó, perdón. Y decía yo la palabra que contundente era lo que aquel hombre había oído, que lo había impresionado, lo que aquel hombre cambió su ánimo, cambió obviamente todo su sentir, que hubo conversión en él. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le habló de su injusticia, le habló de su gran necesidad, le habló del pecado de su vida, pero también el Señor le dio la respuesta obviamente para salir de ese estado. Por eso este hombre fue que accionó así. Eso usted lo puede ir a leer a su casa en el capítulo 19 del verso 1 hasta el verso número 10. En ese contexto está claramente la historia de Zaqueo el publicano, jefe de publicanos. Y hoy volvemos a ver en la Biblia y dice nuevamente ahora el capítulo 15, o sea capítulos anteriores, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores a oírle. Yo creo que Zaqueo miró a muchos de sus amigos, de sus camaradas, de sus compadres, miró a muchos de sus asociados que se convirtieron, que hablaban diferente, que vivían diferente, que pensaban obviamente diferente para poder vivir diferente. Y yo creo que él los vio, él era jefe de ellos, él comenzó a notar algo en ellos, un cambio verdadero, trascendental, que había venido de un tiempo hacia él, a que lo estaba adelante teniendo, viviendo. Y por eso dice la Biblia, todos estos se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores, para oírle. Pero luego dice el verso número 2, y los fariseos, ahí estaban, y los escribas, ahí estaban, y estos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, este anda haciendo algo mal, este a los pecadores recibe y a todos los publicanos él están con ellos, este no puede ser algo bueno. Todos nosotros los que leemos la Biblia, todos los que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos obviamente también por lo que hemos visto fuera de lo que es obviamente las predicaciones en estudios, que la secta de los publicanos y de los
publicanos y de los fariseos, obviamente, y de los saduceos, todos ellos venían obviamente solo a criticar al Señor nuestro Dios. Estaban allí, estos los fariseos, estaban allí los escribas, ellos obviamente venían para contender con el Señor por todo lo que Él hacía. Pero el verso número 3 declara, y esto es la verdad, que entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿cuál parábola? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida o de la dracma, y también la historia en parábola del hijo pródigo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo el Señor nuestro Dios? Que a esta gente que estaba ahí solamente observando, ellos aunque proclamaban en su propio medio ser gente justa, era gente totalmente injusta. Eran injustos con Dios, eran injustos con el prójimo, y el Señor nuestro Dios les mostró a ellos que ellos obviamente comparados con Dios no había ni siquiera comparación. ¿Por qué? Porque en estas parábolas se manifiesta el amor misericordioso de Dios por causa del perdido. Eso es lo que el Señor nuestro Dios hace. Por eso la semana pasada anunciaba yo cuando decía Jesús te está buscando, y decíamos que según los medios seculares dicen que la palabra buscar dice que es claro, es para hallar a alguien o a algo, es hacer algo para hallar a alguien o a algo, hacer lo necesario para conseguir algo. Eso era. ¿Qué hizo el Señor? Todo lo que tuvo que haber hecho para venir a rescatar todo lo que se había perdido. Ahora escuche bien usted y vamos a ver la aptitud de estos hombres, que esa aptitud no puede estar en nosotros, en la iglesia. Nosotros tenemos que ser gente misericordiosa, la iglesia tiene que ser gente compasiva, la gente tiene de la iglesia que recordar en dónde lo encontró el Señor. Yo dije la semana pasada y levanté esta monitor y dije, el Señor a mí me encontró abajo del bote de la basura. Casualmente había basura abajo de esto del año nuevo, de la fiesta pasada, y miren, saqué los papeles y dije, así me encontró el Señor, rezagado allá, metido allá, ¿verdad? No los puse a propósito, ahí estaban. Y eso es la verdad, esa debe de ser nuestra aptitud, ese debe de ser ahora nuestro carácter, un carácter humilde, un carácter obviamente amoroso, un carácter compasivo, un carácter obviamente que ha comprendido lo que tiene ahora, pero que nunca se le ha olvidado lo que era antes, un carácter que sabe lo que vamos a tener si seguimos obrando en delante de la presencia del Señor, haciendo de cada día de continuo su poderosa y su maravillosa voluntad. Por eso en Mateo capítulo 9, escuche bien, del verso 9 al verso 13, la Biblia declara que pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo. Es el llamamiento de Levído de Mateo, y lo que dice la Biblia hasta el verso 13, que cuando él lo miró, dice, este estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Este se levanta y lo siguió. El verso dice enseguida, y aconteció que estando él sentado en la mesa, he aquí muchos publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque Mateo hizo una fiesta. ¿A quién invitó? A los publicanos y a los pecadores, porque eran sus únicos amigos. El Señor lo llama, él hace la fiesta, Jesús va a su casa, se sienta en su mesa y ahí estaban sentados, dice por eso aquí, dice, y ahí había muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero vea el verso 11, voy hasta el 13. El verso 11 dice, cuando vieron estos, otra vez. En México estábamos chiquillos y cuando llegaba un muchacho indeseable a jugar ahí con nosotros o se presentaba, ya llegó la plaga, decíamos. ¿Sí o no? Ya nos cayó el chahuil, decíamos allá. Y estos aparecían justo cuando el Señor estaba haciendo misericordia, obviamente, a la gran necesidad del hombre, porque la necesidad más grande del hombre es de que le sea curado, sanado, perdonado el pecado. Y ahí estaba solamente uno, como está hoy uno que lo puede hacer, y ese es Jesús nuestro Señor. ¿Alguien cree esto conmigo en esta mañana? Amén. Y dice la Biblia que ellos obviamente vinieron, estos fariseos, y dijeron a los discípulos del Señor, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Pero al oír eso el Señor, dice el siguiente verso, el verso 12, cuando él escuchó eso, entonces él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Pero el verso 13, amados hermanos, para que sigamos creyendo a Dios por su hermosa palabra, dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús declaró: porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso vino a hacer al Señor. Y donde haya un pecador, allí se va a predicar Jesús. Donde haya un pecador, allí va a aparecer Jesús. Alguien de veras cree esto conmigo, porque Él vino la semana pasada, decíamos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese aplauso con muy pocas ganas era para el Señor. Vamos a darle uno ahora con alabanza, con gloria, con honor, con honra, con exaltación y adoración, ¿sí o no? La palabra de Dios declara ahora en Lucas 7, del verso 36 al 40, otro evento cuando alguien le pide al Señor que vaya a su casa. Pero vean la diferencia. Este no era ni había sido publicano. Este era un hombre que en su mente y en su corazón, él sentía el ser justo. Su apariencia era de justo. Pero miren lo que dice el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y vean, de este verso 36 al 40 dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El verso 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en esa casa, obviamente entró a la casa del fariseo y se fue directo a la mesa donde estaba Jesús. Ella trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es aquella piedra calosa donde hacen los recipientes, donde hacen los recipientes. Ese era el envase de alabastro. No era el perfume de alabastro, es el vase de alabastro. Y en ese envase pusieron el perfume de alabastro, que era obviamente recolección de raíces, de las más finas, con olores hermosos, fragancias bonitas. Y dice la Biblia que esta mujer que llegó ahí a la casa del fariseo, dice que ella traía un contenedor con perfume. El contenedor era de alabastro. El perfume era el perfume hermoso que ella tenía. Pero dice el verso siguiente, el 38. Vea usted, dice: y detrás de él, dice, a sus pies, llorando, comenzó con sus lágrimas a lavar sus pies. Y luego declara: y enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y eso está hermoso, eso toca. Pero lo que sigue, hermanos, el verso 39 al 40, especialmente el 39, declara: cuando vio esto el fariseo, que había él convidado, dijo para sí mismo, creyendo que el Señor no lo iba a conocer, que no iba a saber, que no iba a pensar. Y dice: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo toca. Si este en verdad supiera. Lo que está obviamente diciendo, y esto es por concepción de la lógica, que ese hombre jamás se iba a dejar tocar por esa mujer. Pero ahí estaba el dador de la vida. Ahí estaba el que salva, ahí estaba el que hace todo por la humanidad. Y él, amados hermanos, sí lo permitió. Ese hombre, cuando declara: si este fuera profeta y conociera qué clase de mujer es la que lo toca, dice que es pecadora. Él no lo hubiera permitido. Pero el verso 40 declara nuevamente, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa que quiero decirte. Di, maestro, di, maestro. Había dos deudores delante de un acreedor. Uno le debía una cantidad, el otro le debía otra cantidad. Estos dos acreedores, dice, uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Pero la Biblia declara en el verso 42 y dice: y no teniendo, ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos el acreedor. Di pues, ¿cuál de los dos amará más? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Y este hombre le dice: Señor, ¿a quién se le perdonó más? Y eso es lo que Jesús termina ese relato. ¿Ves a esta mujer? Ella ama mucho porque mucho se le ha perdonado. Nuestra actitud no debe de cambiar.
Al ver a un perdido, a un necesitado en medio de tu casa, en medio de tu barrio, de tu vecindario, en el entorno de la escuela, en el trabajo, tú y yo sabemos lo que nos ha pasado a nuestra vida. El año de gracia del Señor nos alcanzó, el poder de la gracia de Dios nos tocó. Por eso hoy no nos podemos quedar. Sea quien sea que está perdido a un lado de ti, tú tienes un compromiso moral de abrir tu boca, de hablarle de Jesús y de decir: lo único que quiero hacer, que se cumpla en mí la palabra de Mateo 18. Voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido, lo que a mí no me costó, que es la salvación, el rescate de mi alma. Ahora lo anuncio con anhelo, buscando que alguien reciba salvación en el nombre del Señor Jesús. Y eso es porque va a haber gente alrededor de nosotros que va a perecer. Pero que no sea porque nosotros no abramos la boca. Sea tu esposo, dile. Sea tu hijo, dile. Sea tu primo, dile. Sea quien sea, háblale. A que sea un compañero de trabajo de muchos años de conocerlo, dile. Que sea alguien que acabas de conocer la semana pasada, dile para que se salve. Ven entonces ustedes que los publicanos y los pecadores, cuando fueron rescatados, ellos tenían en su corazón un nuevo estilo de vida, y era amar al Señor, obviamente, servir al Señor. Pero esta gente que se creía justa en su mente, que estaban faltos de amor y de misericordia, que no tenían compasión por el prójimo, eso es lo que el Señor nuestro Dios quiso hacer en el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Quiso hacer resaltar la grandeza, la pureza del amor del Señor. Quiso hacer resaltar, obviamente, que el Señor nuestro Dios misericordioso y poderoso, Él solamente quiere el bienestar del perdido, del pecador. Y cuando el Señor comienza entonces en Lucas capítulo número 15 y en el verso número 8, el Señor comienza a narrarles a ellos una parábola. Y en su parábola el Señor les dice, el verso número 8, hermano Jerry, perdón, vamos al verso ahí, amén. Perdón, me equivoqué. El verso número 5, hermano, 4. El verso número 4, cuando el Señor declara, dice: y cuando entonces esto pasa, dice, cuando el Señor les dice a lo que vino, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, deja entonces las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y esto es importante, y no solamente va tras ella, sino que hace todo hasta encontrarla. ¿Están de acuerdo conmigo los que oyeron la predicación del domingo pasado? El Señor va a hacer lo que sea para encontrar al perdido. Nadie en toda esta vasta humanidad va a llegar delante del Señor y habrá excusa que le valga. Nadie, absolutamente nadie. No importa quién sea, no importa dónde viva y de dónde venga, no importa su nivel social, no importa si nació como aristócrata en cuna de oro o fue un analfabeta que nació y vivió toda su vida. No importa quién sea. Lo importante es entender que el Señor dice esta hermosa parábola. Una parábola es obviamente un concepto celestial mostrado con cosas terrenales. Y el Señor dice algo que a la mente de aquellos hombres pudo parecer una cosa totalmente ilógica. Por eso en la crítica de los fariseos, ahí quédese en el texto, hermano Jerry, por favor. Entonces la crítica de los fariseos sobre la abierta asociación del Señor Jesús con los pecadores, con los publicanos, con la gente, obviamente rechazada por la sociedad. La asociación del Señor nuestro Dios se ganó obviamente también el rechazo de aquella gente que proclamaba ser justa. Pero el Señor entonces, hablándoles, ilustrándoles a través de una parábola, insisto, Él quería ilustrar el amor, la preocupación de Dios, la necesidad de Dios de salvar al pecador. ¿Por qué? Porque Él en su santa naturaleza, Él no quiere que los hombres ni las mujeres se pierdan. Recuerdan la semana pasada, y lo digo esto para que hoy los que no vieron la prédica de la semana pasada comprendan que esto es lo que hace Dios. Hay necesidad en el santo corazón de Dios, como decíamos la semana pasada en primera de Timoteo 2, verso 1 al 4, digo el verso número 3 y 4.
Y cuando estábamos nosotros predicando la semana pasada, ahí en Primera de Timoteo, recuerden que el verso 1 y el verso 2, Pablo le habla a Timoteo y a través de la carta le dice que se hagan oraciones, rogativas, súplicas, ruegos por todos los hombres, los que están en eminencia. Porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que ninguno se pierda. Y luego después decíamos en la segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 y verso 9. Y cuando hablábamos decíamos, muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero la verdad que el verso 9 declara, el Señor no retarda su promesa, como Él ha dicho que vuelve. Él ha sido paciente y sigue siendo paciente. ¿Por qué? Porque Él espera que la gente que necesita salvación, ellos sean impactados por el mensaje de la palabra. Ellos sean obviamente tomados para que reaccionen positivamente a un mensaje de esperanza, de vida y de salvación. Dice, el Señor no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la realidad. Esto que estamos nosotros viendo, el ganarse el Señor Jesús la crítica de aquellos hombres por su abierta asociación con los pecadores, lo hizo también como entre uno de ellos. Pero el Señor explicó la razón, como habíamos visto en Lucas 7, 36 al 40 o en Mateo 9. El sano no tiene necesidad de médico, pero el enfermo sí. El pecador necesita a Jesús, y Él iba donde estaban los pecadores. Hoy Jesús va donde están los pecadores a través de tu vida y a través de mi vida. Hoy Él llega a los hogares a través de ti y a través de mí. Hoy se sigue hablando su palabra, pero hoy es a través de nuestra boca. Hoy debe de haber una actitud como la actitud de Jesús en aquel entonces, una actitud compasiva, de misericordia, una actitud simple y sencillamente de gratitud por lo que nosotros se ha hecho. Porque aquel fariseo le dijo, cuando Jesús le habló en Lucas 7, ¿cuál de los dos deudores debe de estar más agradecido? ¿Al que se le perdonaron 500 o al que se le perdonaron 50? Señor, al que se le perdonó más. Yo no sé cuánto te ha perdonado Dios, pero un solo pecado no perdonado es suficiente para llevar a una persona al infierno. Porque muchos en veces decimos, no, yo no soy tan malo. Predicaba el ministro Eladio Romero la semana pasada y yo les dije a gente, yo les dije que yo en la escuela donde estudié, yo sé usar el torno, el ley, hermanos, y lo hice aquí en el trabajo en Harvey's. Y yo sé tornear, no sé como el hermano Eduardo Espino, pero yo sé tornear, pero él me va a dar la razón en lo que digo. Cuando se habla ahí de milésimas, si usted tiene en una flecha para meterla en un valero, en una motobomba o en lo que sea, y tiene unas cuantas milésimas más, milésimas, y no entra aquello, casi entra, y se ve que entra, pero no entra. Y hay quien de ustedes se pueda sentir, casi estoy adentro, pero mientras el Señor no te tome la mano y te pase al otro lado, no estás adentro. ¿Saben ustedes que yo cada vez que me subo a un elevador, saben ustedes que yo cuando voy a entrar al elevador, siempre he imaginado, y ojalá y nunca me pase eso, que el elevador se cae y que me agarra a la mitad? Y cuando ustedes me vean de aquí para adelante, todos los que anden conmigo van a ver qué va a hacer el pastor. Yo veo la línea y, sí, adentro, sí, porque siempre he creído eso. Va a decir, el pastor tan nervioso. No, precavido. Ojalá y tú no estés nervioso, pero seas precavido. Hasta que no te veas adentro, entonces dite, estoy afuera. Dite tú solo, o dícete tú solo, estoy afuera. El Señor vino para que todos estemos adentro. Alguien alaba a Dios porque ahora está adentro. Amén. De veras, alguien de veras lo alaba. Pero todos los que estamos adentro tenemos que tener esto en virtud, en tener lo que el Señor tenía. Hoy la gente va a ver a Jesús a través de ti y a través de mí. Hoy la gente va a oír a Jesús a través de ti y a través de mí. Hoy la gente va a recibir a Jesús a través de lo que tú y yo hagamos por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él es el Salvador. Él es el que murió. Él es el que pagó el precio. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Nosotros solamente somos, amados hermanos, gente que viene para ser un embajador en su nombre,
Como dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Hoy, la máxima autoridad no de la tierra, no de un solo país de la tierra, no de un reinado. La máxima autoridad en todo el universo, que es Dios, nos ha delegado a nosotros. La palabra delegar es encargar, es darte autoridad para que la lleves. Hoy se salva la gente. Mire lo que dice, hermano Jerry, póngame la cita por favor, y se regresa ahí donde nos quedamos. En 2 Corintios 5, 18, vea lo que dice la Biblia, pero el 17 habla que ahora somos nuevas criaturas, con nuevos valores, con nuevos principios, con una vida nueva. Por eso el Señor nos quitó la escoria, lo cochino, lo mugroso, lo malo. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser útiles en su reino, gente de bien. Hoy nosotros las nuevas criaturas, entonces dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, todo esto lo hizo Dios, nos lo dio Dios. ¿Y qué dice? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y le encargó a las mujeres de esta iglesia la palabra de la reconciliación. Y le encargó a los hombres de esta iglesia la palabra de la reconciliación. Muchos de los hombres se quedaron así, déjenme volver a decir, y nos encargó a los hombres de esta iglesia la palabra de la reconciliación, y le encargó a esta iglesia, al de los jóvenes y de los adolescentes, la palabra de la reconciliación, y nos encargó a todos la palabra de la reconciliación. Por eso el verso siguiente dice que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Pero luego dice después, reconciliando al mundo, consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la actitud que debemos de tener. Y cuando nosotros hacemos esto, amados hermanos, la Biblia en su contexto, volviendo a Lucas nuevamente, el Señor les explica a ellos, a aquellos hombres, la gloriosa parábola de la oveja perdida. Y cuando el Señor explica esto, mire, me voy a bajar aquí, Cuando el Señor explica esto, el otro día predicando en Mexicali, estaba como hasta acá la plataforma, y me quise bajar y la pensé, y dije, allá en la iglesia me bajo, hermano, son como 36, 38 pulgadas, y dije, me bajo bien fácil, pero ya después en la emoción, no supe hasta cuando ya andaba abajo, y volteé y dije, Padre Santo, me bajé por ahí, pero aquí voy. Escuche bien lo que le voy a decir. Nadie me diga diferente, porque esto al intelecto humano, a la lógica humana, esto no parece cuerdo ni propio. Abandonar 99 en un lado por ir solamente por una, esto no muestra sino el poderoso carácter misericordioso y salvador de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Keila, ven, tú eres el perdido ahora. Tú, Keila, vete hasta allá, hasta la esquinita ahí, a un lado del left, ahí te paras. Vamos a decir que todos ahí, no estás tan lejos, hijo. Aquí, ahí. Vamos a decir que todos nosotros somos los 99, todos. ¿Okay? Y Jesús dice, estos no necesitan arrepentimiento. Estos están seguros, dejó en un lugar seguro. ¿Entienden ustedes, los que ya somos del Señor, para que vivamos diferente, para que obremos diferente, para que sirvamos al Señor? Él te ha dado la seguridad eterna en salvación. Eso dice la Biblia. Leía yo la Nueva Versión y dice, Él deja los 99 que están seguros, que están a salvo, que no necesitan nada más por todo lo que Él ya hizo. Pero Él se fue de allí porque había uno que estaba perdido. Alguien podrá pensar y decir, se hubiera más bonito si la parábola dijera, y en ese rato llovió, y en ese rato había frío, y en ese rato salieron las fieras del campo. Hermanos, aunque no lo diga, créame que el Señor hizo todo lo suficiente y lo necesario, como decía yo la semana pasada, para poder llegar a salvar a un pecador. Y el Señor lo hizo. No importa lo que haya salido al encuentro del Señor cuando iba en busca de aquella oveja perdida. La Biblia dice que
él llegó hasta ella. ¿Saben por qué escogí al chiquito? Porque dice que cuando llega la toma en sus brazos. Mire, no se ponga tan tieso, mijo. Así, así, mire, la toma en sus brazos y se la lleva. La Biblia dice la puso en los hombros, pero no vaya a ser que él me lo vaya a despeinar hoy a Keila. Pero lo bueno es que el Señor la tomó. ¿Y qué hizo el Señor? Mire, comenzó a ir ¿a dónde? ¿A dónde fue, pastor? Oh, la Biblia dice a casa. Y llega a casa y pone a la oveja a salvo nuevamente, porque él la encontró, la pone a salvo. Y cuando ya la puso a salvo, entonces sigue lo siguiente. Llega y le comienza a mandar mensaje a sus familiares y a sus amigos. Ven conmigo, vengan pues, ven conmigo, vengan conmigo, vengan. ¿Y qué hay? ¿Qué tiene que decirnos? Vengan conmigo. Y ahí va el pastor. Ahí viene la gente, hermana Heréndida, ¿qué pues? Hay tan que Dios nos use y que Dios nos use. Vengan conmigo todos ustedes. Y ahí va el pastor que acaba de encontrar la oveja perdida. Vengan conmigo todos. Y ahí va todos, amigos, familiares y vecinos. Y cuando todos están allí, entonces les dicen, en inglés les hubiera dicho, guess what? Piensen que, pero les dice, se me había perdido, pero ya la encontré, ya la traje, ya está aquí. Lo malo que están haciendo ustedes fue lo que no hizo aquella gente. Aquella gente se alegró, el pastor se alegró, todos se comenzaron a regocijar. ¡Qué bueno! Y eso es lo que debe de pasar en la iglesia. ¿Será que por eso el Señor no nos ayuda a que tengamos muchos bautismos? Porque ahora hay bautismos y hay que rogarle al pueblo del Señor que vaya a los bautismos, donde se debe de ir a gozar el pueblo del Señor, donde debe de estar la iglesia del Señor, donde debe de ir el Hijo de Dios. Y cuando una persona es bautizada, hermanos, en el nombre del Señor y sale del agua para andar en vida nueva, la iglesia debe de danzar, la iglesia debe de gritar, porque el cielo se alegra. Hoy nosotros los justos nos estamos comportando como injustos. Hoy bautizamos gente y escasamente hay unos cuantos allí, porque a los demás se les olvidó lo que es estar en el horrendo pecado, se les olvidó lo que es estar en la basura, se les olvidó lo que es no tener esperanza, se les olvidó lo que es ir por este mundo sin rumbo y sin Dios, se les olvidó todo eso. Aquellos tenían una actitud malísima, pero hoy los que tenemos que tener una actitud verdadera, amorosa, de compasión, de gratitud con el Señor. Fíjate en lo que vamos a hacer, para que no nos regañe la hermana Marina. Ven, súbete ahí. No, súbete. Stand up. On top of the chair, stand up. It's okay, you're not gonna go to hell. No, aquí. Te puse el saco. You're not gonna go to hell for that. Arriba mi saco. Lo puse para que después las mamás digan, oh, it's okay, mijo, run on top of the chair. No. Está mi saco allí. ¿Saben por qué lo puse aquí, hermanos? ¿Saben por qué lo puse aquí? Para que todos nosotros lo podamos ver primero. Pero ¿saben una cosa? La verdad es esto. Este hombre que está aquí, este hombre es la alegría del pastor. Este hombre es la alegría de aquel dueño de todas las cosas. Hoy toda la iglesia es del Señor. Todas las almas, dice Ezequiel 18 del 1 al 4, son de Dios. Lo malo es que unas van a ser separadas eternamente por no haber creído ni confiado en Dios. Pero todas las almas, no hay un solo ser humano que esté aquí sentado que diga, yo nací solo, yo me crié solo y yo solo me doy el aire, yo solo me doy la vida. No, todo depende de Dios. Pero ese pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la Biblia dice que él, obviamente, cuando ya llamó a sus familiares, que se regocijaron cuando el pastor les dijo, encontré a mi oveja. Encontré a mi oveja, es la causa de la alegría. Ninguno se atreve a decir, ¡hija!
Hizo fiesta en la casa. Aquellos sí sabían lo que era hacer fiesta. Hizo fiesta en la casa. Y dijo claramente el verso número 7, dice, vea lo que dice el verso 7, dice, y digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La iglesia farisea no puede estar aquí. La iglesia obviamente de aquellos críticos malos que no comprendían la poderosa bondad de Dios. Una oveja perdida era la causa de la alegría en el pastor, la causa de la alegría en el cielo. ¿Ven por qué sigo diciendo que el 31 va a haber bautismos en el nombre del Señor? No porque yo los voy a obligar, es porque el Señor va a poner en el corazón. Te estoy tocando, te estoy tomando de la mano, te estoy llevando, atrayéndote conmigo. Y agarró la oveja, dice, y poniéndola en su hombro. Poniéndola en el hombro. Hace rato no lo quise cargar así. Llega a su casa. Y mi Biblia no dice la agarró y la palió por mala oveja porque se perdió. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? La Biblia dice la tomó en sus hombros y se la llevó y llegó hasta la casa. Y estando en la casa la puso segura. La puso segura. Jesús dijo, yo no vine a buscar justos. No me malentiendan los que ya somos del Señor, pero en este momento la Biblia dice, en mi Biblia y en tu Biblia, que a lo que más le importa ahorita al Señor son los que están perdidos. ¿Cómo dijo, pastor? Eso, que lo que más le importa al Señor son los que están perdidos. Porque Él sabe que lo que ya hizo con nosotros, como dije la semana pasada, ya estamos en su mano y no hay diablo en el infierno que nos pueda arrebatar de su mano. ¿Sí o no? ¿Alguien cree esto conmigo? Como dice San Juan 10:28. Hoy, amados hermanos, esta va a ser la conclusión. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Alguien quiere seguir danzando de alegría anticipadamente por lo que ha de ser? Gracias a hermanos, amigos y familiares que se alegraron conmigo por la oveja que ha sido encontrada, por la oveja que fue traída de nuevo al lugar seguro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien alaba al Señor por ello. Hay música, hay canto, hay alegría, hay un altar, hermana y hermano, en este lugar. Alguien debe de creer. Parece ilógico dejar 99, pero esto solamente muestra el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Tú que necesitas salvación, tú que necesitas venir y rendirte al Señor, te lo dice la misma palabra. Alguien quiere venir a este altar y decirle, Señor, yo quiero tener ese espíritu noble, quiero tener, Señor, el desarrollo de estas virtudes, de la compasión por el amor que tú me has dado, la misericordia, Señor mi Dios, y ver al perdido, Señor mi Dios, como lo que es, uno que te necesita, uno que tiene que ser encontrado por ti, uno que tiene que ser bendecido por ti. Parece absurdo, pastor, parece absurdo, hermano, pero esta es la realidad. Él salió a buscar una sola, dejando 99. Alguien crea conmigo, porque Él sabía que las 99 están en el lugar seguro. Él sabía que las 99 estaban en el redil, donde no puede entrar el lobo ni el salteador a quererla robar. Él sabía que mientras la perdida estaba afuera, estaba en peligro. ¿Alguien cree esto conmigo? El pastor sabía que mientras la perdida estuviera afuera, ella estaba en peligro. Tu vida está en peligro. Si hoy el Señor te llama, tu vida está en peligro. Si hoy el Señor te manda a llamar, tu vida está en peligro. Hoy alguien crea al Señor nuestro Dios. Hoy alguien bendiga el nombre maravilloso del Salvador. Padre, yo quiero tener una actitud, Señor mi Dios, como la tuya. Desarrollar virtudes de amor, de misericordia, de compasión. No como aquellos fariseos, Señor, que no les importaba
por más que los enseñaste, por más que dijiste, por más que hiciste delante de ellos, amoroso Dios y bendito Padre, no pudieron comprender lo que tú habías venido a hacer a este mundo. Hoy, Señor mi Dios, si alguien sabe lo que es el valor de la vida humana, eres tú, y que nosotros lo podamos aprender en esta hora para hacer, Señor, enteramente tu voluntad. El praise team canta, la iglesia se goza, y el que necesita salvación, venga, búsquela en Jesús. Aquí hay un altar, un lugar de encuentro, un lugar de sacrificio, un lugar de entrega, un lugar para entrar en comunión y en relación con Dios nuestro Señor. Sí, 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 sí. Si tú estás aquí y eres una oveja que estás perdida, estás en peligro y el pastor lo sabe. Estás en necesidad y el pastor lo sabe. Necesitas ayuda y el pastor lo sabe. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. El Señor lo